Los miembros del comando que asesinó a Mahmoud al-Mabhouh en Dubái actuaron con rapidez y siguieron a su objetivo desde el aeropuerto hasta su hotel. Mahmoud al-Mabhouh atraviesa la puerta giratoria del hotel Al-Bustan Rotana, en la opulenta Dubái, a las 20:24 del 19 de enero. El dirigente de Hamás toma el ascensor, lo abandona mirando hacia los costados, costumbre arraigada en este hombre de 49 años al que han intentado matar más de una vez. Enfila el pasillo y la cámara de seguridad pierde su rastro. 20:27. Dos hombres siguen la estela que acaba de recorrer el palestino rumbo a la habitación 230. 19 minutos más tarde, los dos tipos vuelven raudos hacia el ascensor. Otros dos individuos, segundos después. Los cuatro llevan gorra, probablemente pelucas, y caminan cabizbajos. Acaban de asesinar a al-Mabhouh. El gran hermano estaba ahí para captar, por primera vez con precisión, una operación mortal de una agencia de espionaje. Es responsabilidad del Mossad, reiteraba ayer el jefe de la policía de Dubái, Dahi Halfan Tamim. Emparejados, los agentes visten ropa deportiva y llevan raquetas de tenis. Demostraron profesionalidad y sangre fría. Afirma un analista, al-Mabhouh era el enlace con Irán para la compra de armas, según Israel. El jefe del Mossad ha conseguido que la agencia vuelva a ser vista con temor. Durante 10 días, y después de que el gerente del hotel hallara el cadáver de al-Mabhouh, 17 horas después de su asesinato, nada trascendió. Pero la policía de Dubái escrutaba las grabaciones de los hoteles, centros comerciales, calles, aparcamientos, un rastreo que tuvo que implicar a buena parte de su plantilla para atar cabos. Las cintas muestran a los miembros del comando Michael, Gail, Kevin y James llegando al aeropuerto de Dubái en los primeros minutos del día 19, cada uno por su cuenta. Su registro en los hoteles y cómo vigilaban en la amplia sala del aeródromo la llegada de la víctima 5 horas antes de morir. Los asesinos no quitan ojo al fundador de la milicia de Hamás en los vestíbulos del hotel. Emparejados, visten a veces ropa deportiva, raqueta en mano, se disfrazan de nuevo en los lavabos del hotel, entran junto a al-Mabhouh en el ascensor. Lo observan de reojo en la recepción. Los miembros del comando que mataron a al-Mabhouh demostraron profesionalidad y sangre fría. Eran conscientes de que había cámaras. Y lo que parecen contratiempos, el cambio de disfraz de uno de ellos, eran probablemente riesgos calculados, opina el analista Yossi Melman. Resulta inconcebible que no fueran siempre maquillados a conciencia para ocultar cualquier señal delatora. Llevan sombreros, siempre gafas. Los nombres empleados en sus pasaportes se conocen, pero su aspecto físico es probable que poco tenga que ver con las fotografías que difunde Interpol. Asfixiado, electrocutado, envenenado o una mezcla de todo. Los exámenes forenses aclararán, pero nadie alberga dudas, tampoco en Israel. La huella del Mossad está impresa en un crimen que ahora salpica en cualquier dirección. Nunca será la operación sin pistas que adora este servicio secreto. Está en todos los mentideros, hasta en los más inesperados. Diplomáticos israelíes bromeaban esta semana en la página Twitter de la embajada en Londres. Tenista israelí da un golpe en un objetivo en Dubái. Tienen coartada. La tenista Sahar Peer disputaba el torneo internacional de la ciudad. Los agentes falsificaron pasaportes de 11 ciudadanos israelíes que disfrutan a la vez de pasaportes de otros países, lo que ha desatado un roce diplomático con Reino Unido, Irlanda, Alemania y Francia. Nada temen en el gobierno israelí de las protestas oficiales de Londres, París, Dublín o Berlín, que ayer apuntaba que el documento de Michael Bodenheimer, uno de los agentes, es auténtico. También investiga Austria, porque los 18 implicados no se llamaban entre sí, pero lo hacían a números de teléfono de ese país. Y Estados Unidos indaga la utilización de tarjetas de crédito emitidas por sus bancos. En la opinión pública árabe cunde la suspicacia sobre la colusión de los servicios secretos israelíes con los europeos, por mucho que desmientan sus cancillerías. En Israel preocupa otro asunto. La imposición de los datos biométricos en los pasaportes causó problemas considerables para el desplazamiento de los comandos. En historias de este corte no podía faltar la figura del traidor. 2 palestinos de Gaza están en manos de las autoridades dubaitíes. Anwar Sheibar y Ahmed Hassanain eran miembros de los cuerpos de seguridad leales a Al-Fatah, encarnizado enemigo hoy de Hamás. Fácil que conocieran bien a al-Mabhouh, natural del populoso campo de refugiados de Jabalia, también en Gaza. El movimiento islamista ha acusado con nombres y apellidos. Ambos trabajan para Mohamed Dahlan, natural de la Franja, ex jefe de los cuerpos de seguridad desmantelados en Gaza por Hamás, famoso por la represión que desató contra los fundamentalistas hace más de una década, y el líder político más detestado por los islamistas. No son muchos los asesinatos atribuidos al Mossad o a comandos militares.
y los expertos se preguntan sobre el beneficio de estas aventuras en las que caen dirigentes de organizaciones y países árabes acribillados a balazos, destrozados por explosivos colocados en el reposacabezas del vehículo bajo un misil o asfixiados. No son hoy más débiles Hamás o Hezbolá por haber sufrido esas pérdidas. El gobierno israelí nunca confirma ni desmiente. Calla, pero las preguntas brotan. ¿Valía la pena arriesgar con el uso de pasaportes falsificados de países aliados europeos? ¿Era necesario incomodar de ese modo a Dubái, único país del Golfo que mantiene relaciones con Israel? ¿Tan codiciada era la pieza? Mahmoud al-Mabhouh estuvo implicado en el secuestro y asesinato de 2 soldados israelíes en los años 80 y en 1989 emigró de Gaza para vivir en Damasco, pero Israel le atribuía ahora el papel de enlace con Irán para la compra de armas. Siempre solo, sin ninguna protección, al-Mabhouh no se esmeró en preservar su identidad ni en ser cauteloso. Reservó su billete a través de Internet e informó a su familia por teléfono del hotel en que se alojaría en Dubái, admitía Salah Bardawil, diputado de Hamás. Tampoco hablará nunca Meir Dagan, el jefe del Mossad que, hay unanimidad, ha logrado que la agencia que dirige desde hace 7 años vuelva a ser vista con temor en el extranjero, para gozo de su país, que celebra los golpes al enemigo. Entre usted y yo, ¿de qué estamos más orgullosos? ¿De los tomates cherry que producimos aquí o de los asesinatos?, escribía mordaz el periodista Gideon Levy. El general Dagan, 32 años de servicio en el ejército, 2 veces herido en acción, es la única persona del Mossad conocida por su nombre y apellidos. Incluso las identidades de sus primeros lugartenientes son secretas, y se ha ganado la confianza de 3 primeros ministros. Entre los suyos, infunde respeto. Son ya 4 los subjefes del Mossad destituidos bajo su mandato. En los enemigos, algo más que temor. Otras operaciones del Mossad y el ejército. Jalil al-Wazir, Abu Jihad, el segundo de Yasir Arafat, fue tiroteado en Túnez en 1988. Abbas Musawi, el convoy del líder de Hezbolá, fue bombardeado en 1992. En Líbano, Fatih Shikaki, el líder de Yihad Islámica, murió a balazos en Malta en octubre de 1995. Ahmed Yassin, el fundador de Hamás, fue alcanzado por un misil israelí en 2004, en Gaza. Imad Mughniyeh, el jefe militar de Hezbolá, falleció después de que estallara el reposacabezas de su coche en Damasco en febrero de 2008. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, salió a enfrentar las acusaciones y rumores acerca de la responsabilidad del Servicio de Inteligencia Exterior israelí, Mossad, en el asesinato de enero en Dubái del destacado jefe militar del Hamás, Mahmoud al-Mabhouh. Lieberman comentó: «No sé por qué tenemos que dar por hecho que fue Israel o el Mossad el que utilizó esos pasaportes falsos y las identidades de los ciudadanos británicos». E hizo referencia al hecho que 7 de los 11 pasaportes de los implicados en el asesinato portaban nombres de israelíes de origen europeo, habiéndose comprobado que ninguno de ellos es miembro del Mossad o estuvo en el extranjero en las fechas relevantes de mediados de enero del 2010. Los medios israelíes titularon sus primeras páginas con la noticia de que 7 israelíes habrían participado en la eliminación de al-Mabhouh y ellos mismos no lo sabían. Los ministros del gobierno de Benjamin Netanyahu alababan abiertamente al jefe del Mossad, Meir Dagan, dando a entender extraoficialmente que el éxito en la eliminación de esta importante pieza en el terrorismo internacional era otra de las acciones comandadas por Dagan. Estos mismos ministros se vieron desde ayer en la necesidad de defenderlo ante las duras críticas de la opinión pública y abiertos llamados a exigirle su renuncia tras el fiasco en Dubái, donde las cámaras de video permitieron a la policía local reconstruir con exactitud los pasos de los 11 miembros del comando, sus cambios de disfraces, sus pasaportes falsificados. Pero ¿quién era Meir Dagan? Meir Huberman, más tarde conocido como Dagan, nació en un tren en las afueras de Kherson, entre la Unión Soviética y Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, de padres judíos polacos que huían de Polonia hacia la Unión Soviética para escapar del Holocausto. Su abuelo materno, Ber Ehrlich Zlochny, fue asesinado por los nazis en Lukow. En 2009, el periódico israelí Yediot Ahronot publicó 2 fotografías de soldados nazis de pie junto a Zlochny arrodillado poco antes de que le dispararan. Durante su mandato como director general del Mossad, Dagan mantuvo una de las fotografías colgada en su oficina. Meir y sus padres sobrevivieron al Holocausto y en 1950 la familia hizo su destino en Israel. Durante la aproximación del barco de ganado a Israel, se encontró con una tormenta.
durante la cual Meir permaneció en la popa, rezando para llegar sano y salvo a la orilla. La familia vivió inicialmente en un campamento de inmigrantes en Lod antes de establecerse en Bat Yam, donde Meir creció y sus padres tenían un negocio de lavandería. Dagan era vegetariano y pintor aficionado que estudió pintura y escultura en la Universidad de Tel Aviv. Estaba casado con Bina y tenía 3 hijos. Dagan fue reclutado por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, en 1963. Fue considerado para la unidad de élite Sayeret Matkal, pero terminó uniéndose a la brigada de paracaidistas. Completó su servicio obligatorio en 1966, pero fue llamado a filas como reservista en 1967 y luchó en la Guerra de los 6 días como oficial al mando de un pelotón de paracaidistas en el frente del Sinaí. En 1970 llamó la atención de Ariel Sharon, quien lo reclutó para comandar una unidad especial, conocida como Sayeret Rimon, cuya tarea era cazar a presuntos terroristas en la Franja de Gaza y eliminarlos. Sharon declaró que Dagan se especializaba en separar a un árabe de su cabeza. En 1971 recibió una medalla al coraje por abordar a un terrorista buscado que sostenía una granada activa. Más tarde, Dagan luchó en la Guerra de Yom Kippur de 1973 como oficial en el frente del Sinaí y participó en el cruce del Canal de Suez. Durante la Guerra del Líbano de 1982, estuvo al mando de la Brigada Blindada Barak y fue uno de los primeros comandantes de brigada en entrar en Beirut. En la década de 1990, ocupó una serie de puestos de alto nivel en el comando de las FDI, alcanzando finalmente el rango de mayor general antes de retirarse del ejército en 1995, después de 32 años de servicio. Posteriormente, Dagan se desempeñó como asesor antiterrorista del primer ministro Benjamín Netanyahu e inicialmente sirvió como asesor de seguridad nacional del primer ministro Ariel Sharon. Sharon lo nombró director general del Mossad en agosto de 2002, en sustitución del director saliente Efraim Halevi. Como director del Mossad, Dagan era responsable de las actividades de inteligencia, contrainteligencia y antiterrorismo fuera de Israel y los territorios palestinos, que están bajo la jurisdicción de Shabak ya que se consideran áreas nacionales. Supuestamente fue agresivo al ordenar asesinatos de terroristas en suelo extranjero. Según el veterano del Mossad Gad Shimron, Israel se encuentra en la situación paradójica de no tener pena de muerte, pero permitirse atacar a terroristas árabes fuera de sus fronteras con casi total impunidad. Meir Dagan suscribe plenamente este pensamiento, a diferencia de algunos de sus predecesores. En noviembre de 2004, al menos 4 terroristas extranjeros ya habían muerto en presuntas operaciones del Mossad y se habían frustrado 3 importantes ataques terroristas planeados contra civiles israelíes en el extranjero. Ehud Yatom, miembro del subcomité de servicios secretos de la Knesset, afirmó que como alguien que conoce los hechos pero no tiene libertad para divulgarlos, puedo decir esto con total autoridad. El Mossad bajo Meir Dagan ha experimentado una revolución en términos de organización, inteligencia y operaciones. Bajo la dirección de Dagan, el Mossad triplicó sus esfuerzos de reclutamiento y lanzó un sitio web donde las personas pueden postularse para unirse. Según se informa, gran parte de su presupuesto anual de $350 millones se desvió de la tradicional recopilación y análisis de inteligencia a operaciones de campo y tareas especiales. Dagan fue reconfirmado como director del Mossad hasta finales de 2008 por el primer ministro Ehud Olmert en febrero de 2007 y en junio de 2008 Olmert extendió nuevamente su mandato hasta finales de 2009. El jefe del Estado Mayor de las FDI, Gabi Ashkenazi, rinde homenaje al director saliente del Mossad, Meir Dagan. A mediados de 2007, Dagan tuvo una disputa con el subdirector N, que se pensaba que era un candidato para reemplazar a Dagan a finales de 2008. Dagan restableció a su ex adjunto T en el puesto y se pensó que Dagan probablemente recomendaría a T como su reemplazo. Fue reelegido en 2009 por el primer ministro Benjamín Netanyahu para ocupar el cargo hasta finales de 2010. En junio de 2010, un informe del Canal 2 afirmó que Netanyahu había rechazado una solicitud de Dagan para un año más como director del Mossad, aunque esto fue rápidamente desmentido por la oficina del primer ministro. En noviembre de 2010, Tamir Pardo fue anunciado como su reemplazo.
Tras su partida, Dagan hizo varias declaraciones públicas controvertidas sobre la prudencia de un ataque militar israelí contra las instalaciones nucleares de Irán, contradiciendo abiertamente las posiciones del primer ministro Netanyahu. Lo calificó de idea estúpida en una conferencia de mayo de 2011. Después de que Dagan expresara sus críticas al primer ministro, se le pidió que devolviera su pasaporte diplomático antes de su fecha de vencimiento. Dagan repitió la opinión en una entrevista de marzo de 2012 con Leslie Stahl del programa 60 Minutos de CBS News, calificando un ataque israelí contra Irán antes de que se agotaran otras opciones como la idea más estúpida y diciendo que consideraba a los iraníes un régimen muy racional. Dagan se desempeñó como director de la Autoridad Portuaria de Israel y en 2011 fue nombrado presidente de Gulliver Energy Limited, que anunció que tenía la intención de extraer uranio con licencia en el área del Mar Muerto y perforar en busca de oro cerca de Eilat. Se desempeñó como presidente honorario de la agencia de inteligencia privada israelí Black Cube hasta su muerte en 2016. En abril de 2011, Dagan recibió el premio Haim Herzog por su contribución única al Estado de Israel. En mayo de 2011 ganó el premio Moscovitz al sionismo. En 2012, a Dagan le diagnosticaron cáncer de hígado y comenzó un tratamiento de quimioterapia, pero el cáncer se extendió y comenzó a sufrir insuficiencia hepática. En octubre de ese año, voló a Bielorrusia y el cirujano judío francés Daniel Azoulay, considerado uno de los principales cirujanos de trasplante de hígado del mundo, le realizó con éxito una operación de trasplante de hígado. Tras la operación, fue ingresado en una unidad de aislamiento por temor a contagiarse. En ese momento, los criterios para un trasplante de hígado en Israel dictaban que el paciente no debía tener más de 65 años, por lo que Dagan, de 67 años, tuvo que buscar tratamiento en el extranjero. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, ayudó a facilitar la operación. El 27 de octubre de 2012, una vez que su estado se estabilizó, Dagan regresó a Israel y fue inmediatamente hospitalizado. Fue dado de alta del hospital Ichilov y comenzó a recuperarse. Dagan estuvo acompañado durante su terrible experiencia por el rabino Abraham Elimelech Feirer, con quien desarrolló una relación cercana y luego correspondió ayudando a Feirer a recaudar fondos para un nuevo centro de rehabilitación. A pesar del trasplante, el cáncer permaneció en su cuerpo. Dagan murió de cáncer el 17 de marzo de 2016 a la edad de 71 años. El presidente Reuven Rivlin dijo de Dagan: Meir fue uno de los guerreros más grandes, valientes, creativos y devotos que jamás haya tenido el pueblo judío. Su devoción a el Estado de Israel era absoluto. Netanyahu dijo: en sus 8 años como jefe del Mossad, dirigió la organización en operaciones audaces, pioneras e innovadoras. Ha muerto un gran guerrero. Durante el mandato de Dagan, se le atribuyeron al Servicio Secreto Exterior de Israel una serie de atentados contra dirigentes de los movimientos islamistas Hamas y Hezbollah, entre otros lugares en Dubái y Damasco, informó la agencia de noticias DPA. Después de agotar su mandato al frente del Mossad, Dagan causó revuelo en Israel con sus críticas mordaces al primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien acusó de haber llevado a Israel al aislamiento. Aún así, Netanyahu expresó hoy su profundo pesar por la muerte del exdirector del Mossad y lo ensalzó como un gran luchador. Dagan también se pronunció públicamente en contra de un eventual ataque militar israelí contra las instalaciones atómicas de Irán. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta si conocías las grandes habilidades organizativas de Dagan. Te estaré leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más historias delictivas.